¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en su programa Pico de Gallo. Nuevamente, este sábado friolento. Está haciendo realmente frío. Sobre todo, bueno, pues les mandamos una recomendación allá en la zona de la Sierra, Santiago, Papasquiaro, Tepehuanes, Guanaceví, donde incluso el Salto Pueblo Nuevo, donde sabemos que ha arreciado, incluso en algunas partes ya nevó. Entonces, pues les recomendamos que si no tienen necesidad de salir este sábado, ahí se quede. Mire, ahora le tenemos un programa de lujo, realmente de lujo. 3 personas que personalmente tienen un historial bastante interesante, aparte de que académicamente pues son los 3 altamente destacados en lo académico, en lo político, y bueno, pues han tenido una participación histórica importante. Les comento de que los 3 estuvieron participando en el movimiento del 68, en México. Obviamente fue un movimiento que todos ustedes saben bastante importante para lo que podernos explicar lo que es el México de hoy. Un antes y un después a partir del 2 de octubre de 1968, siendo presidente de la República Gustavo Díaz Ordaz. Se encuentra con nosotros el arquitecto, secretario general de gobierno, quien ha sido senador de la República, ha sido diputado federal, ha tenido muchos cargos dentro del ambiente político, el arquitecto Adrián Alanís Quiñones, a quien le damos los buenos días, arquitecto. Carlos, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar con grandes amigos como Jorge Andrade Cancino, Víctor Palencia y contigo mismo. Gracias por la invitación. Gracias, pues ya habíamos presentado en la ocasión anterior al arquitecto Adrián Alanís Quiñones, de quien decimos, pues los 3 son personas a quien hay que ponerles mucha atención, ya lo había dicho, en todo lo que digan y lo que dejen de decir. Luego a veces en lo que no dicen es lo importante del asunto ahí. Entonces hay que estar muy atento con estos personajes. El licenciado Víctor Samuel Palencia Alonso, quien pues también tiene un historial político bastante interesante, un historial que pues solamente con él podemos explicar también varias cosas que acontecen en la actualidad en nuestra entidad, académico, universitario y secretario de Educación. Subsecretario de Educación en el sexenio de Guerrero Mier, Ángel Sergio Guerrero Mier. Muy polémico subsecretario, por cierto, ahí hasta que decidió Guerrero Mier decir, váyase para su casa. No, entonces mandaron al CETEL. Sí. ¿Qué presentación haces, Carlos? No, es para que valore la ciudadanía el tipo de personajes que tenemos en esta ocasión aquí con nosotros. El licenciado Jorge Andrade Cancino, también un académico universitario, también funcionario en la administración de Ángel Sergio Guerrero Mier, la Secretaría de Desarrollo Económico. Y bueno, pues también de los que daban ahí mucha guerra en términos de propuestas, un gran conocimiento de nuestra entidad, de las regiones, del desarrollo económico de Durango, haciendo propuestas de cómo desarrollar a Durango para poderse incorporar a las necesidades del país, que hace mucha falta, y en esta ocasión, bueno, pues sin duda que tiene mucho que opinar para saber qué hacer con Durango y con la ciudadanía. Pues estos son los personajes que están con nosotros, y bueno, dentro de lo que está en discusión, lo que ha generado la agenda polémica de toda esta semana ha sido la elección en Estados Unidos de Donald Trump. Un personaje que la mayoría de la gente no se esperaba que fuese a ganar, menos de la manera en que lo hizo, con una alta votación, y esto tiene impacto importante para nuestra entidad en virtud de que durante toda su campaña de Donald Trump estuvo con una agresión muy fuerte a nuestro país, desde ladrones, asesinos, drogadictos, flojos y todo lo que ya sabemos que expresó durante toda la campaña, aparte del muro que va a poner a lo largo de toda la frontera para impedir el acceso de los mexicanos a Estados Unidos. Todo esto ha generado, pues, en algunos sectores de la sociedad una situación incluso de pánico, de desconcierto, de no saber qué hacer. Esto es lo que queremos que nos expliquen los ponentes en esta ocasión aquí en este panel. ¿Qué está sucediendo en México? ¿Qué sucedió en Estados Unidos? ¿Cómo nos explicamos lo que se generó? Bueno, en primer lugar, Carlos, nuevamente reiterarte
el agradecimiento por esta invitación que nos haces. Efectivamente, muy polémica la elección en los Estados Unidos de Norteamérica. Muy respetuosa la decisión que han tomado los estadounidenses. Es su propia autodeterminación, lo que ellos mismos han hecho. Dentro de un proceso electoral que tiene muchísimos años y que tiene un desgaste, que es a través del propio colegio electoral que ellos tienen, donde no se respeta propiamente el voto directo y secreto del estadounidense, sino que está en base a un voto indirecto a través de este colegio electoral, donde ciertas entidades de los 50 estados que tiene la Unión Americana, ellos tienen un peso específico por cada uno de estos estados, y eso es lo que en determinado momento elige al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta elección y las elecciones que se han dado últimamente en los Estados Unidos de Norteamérica han sido muy cuestionadas por muchos organismos internacionales. Ahí me tocó estar presente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, que es una de las asambleas más importantes del mundo, en donde se cuestionó la elección de George Bush y la de Al Gore en ese momento, y donde se ve, y precisamente por eso ellos no son miembros ni siquiera observadores de esa Asamblea Parlamentaria, donde nada más países europeos, países que no somos europeos como México, Canadá e Israel somos los únicos que estamos ahí. Estados Unidos ha hecho muchos intentos por participar dentro de esa asamblea como observador permanente. No se le ha autorizado porque consideran los europeos, en primer lugar, que no respetan los derechos humanos. Y uno de la falta de los respetos a los derechos humanos es la forma electoral que tienen, es arcaica, tienen más de 150 años. Muchos países cada día se modernizan más en lo que es su elección, ellos no. Ellos están así hace más de 150 años. Y aparte no nomás eso, porque los derechos humanos también incluyen la pena de muerte, y para ellos es lo mismo que sea la horca, que sea la guillotina, que sea la inyección letal o la silla eléctrica o cualquier otro tipo en que le quita la muerte a un ser humano. Entonces ha sido muy cuestionada la elección a nivel internacional, la forma como ellos mismos lo eligen. Aparte de eso, lo que tú mismo dices, su campaña, su proselitismo, sus pronunciamientos durante todo este proceso fue de descalificación, fue de agresión, fue de humillación, fue lo que debe ser la antítesis de un político. O sea, sin sensibilidad, sin oficio, sin preparación y sobre todo de una manera muy agresiva al ámbito internacional y al ámbito diplomático, donde no tiene ningún respeto por otros países, como se expresó de Siria, como se expresó de Afganistán, como se expresó de Irán, como se expresó de Irak, como se ha expresado de muchísimos países, que espero que no meta a los Estados Unidos en un conflicto internacional que nos afecte absolutamente a todos. Bien. Jorge. Sí, ¿cómo llegó? Bueno, pues llegó, pero realmente para muchos de nosotros, para mí en lo personal, una sorpresiva. Yo no esperé jamás que tuviera posibilidades reales de ganar, pero sin embargo ganó. Ya en un análisis posterior de los porqués, de las causas, que todavía no culmina, porque día con día salen nuevos elementos que te dan luz de qué fue lo que estuvo por ahí. Y yéndonos a cifras estadísticas o datos duros, como les gusta decir, pues fue un electorado rural, principalmente el que votó por él. En un alto porcentaje fue un electorado de raza blanca, los famosos rednecks. Al campesino le da el sol y el cuello se te pone colorado, los de cuello colorado, los rednecks. Personas que decidieron votar por Donald Trump desde hace
7, 8 meses. Es decir, tenían ya esa decisión. Y como sucedió en Inglaterra, como sucedió con esta fuerza emergente en Francia de Le Pen, son todos aquellos que ahora me señalan como causa de los efectos del liberalismo económico. Clases medias empobrecidas por una economía en donde a través de un proceso de desregulación, de simplificación de la legislación, ha ocurrido para mí algo que también ocurre en nuestro país y que para mí es un efecto grave. Una especie de omisión de la autoridad en el cumplimiento de la ley, en hacer valer la ley. Y me refiero fundamentalmente a las leyes económicas. El neoliberalismo ha empobrecido a grandes masas. El neoliberalismo conlleva la apertura comercial. Y la apertura comercial ha trastocado las relaciones internas de los países, las relaciones comerciales internas, sus estructuras productivas internas, y ha habido ganadores y perdedores. Y entre los perdedores pues están estos grandes estratos poblacionales que hoy tienen menos ingresos, que sus salarios mínimos, que en aquellos países son muy superiores al nuestro, pero que de todas maneras son salarios mínimos que no les dan los estándares de vida que antes gozaban. Entonces todos ellos culpan al liberalismo comercial, a los tratados comerciales, culpan a las políticas neoliberales y a los gobiernos que las representan. Y de paso, que es lo que yo considero más grave, los gobiernos han sido omisos todos en actuar contra las grandes corporaciones. Entonces hoy vivimos en una economía de corte oligopólico, donde pocas empresas, que muchas veces se ponen de acuerdo entre sí, dominan los mercados y fijan los precios. Y obviamente los precios que fijan son los que les convienen a sus intereses corporativos y no los que les convienen a las grandes masas populares. Y de ahí que la desigualdad en los ingresos de la sociedad se haya polarizado. Grandes economistas durante esta campaña de Estados Unidos, como Paul Krugman, pues advirtieron que eso estaba de sustrato en esa elección y que era peligroso. Es decir, el dinero cada vez se concentra más, ya no en el 10% de los más ricos, sino en el 1% de los más ricos. Y las clases medias en muchos países pues se han achicado, si no es que han desaparecido. Entonces hay un gran descontento contra todo lo que el establishment, los gobiernos tradicionales representan. Y Hillary Clinton pues es una política tradicional. Es una política que en sus antecedentes pues ha estado precisamente en la protección de este sistema de economía, que por sí mismo no es malo, pero que para mí la forma en la que han actuado los gobiernos tan permisivos con las grandes corporaciones, eso ha sido lo malo. Y el problema es que en ausencia de intercambio comercial, cuando tú eliminas el intercambio comercial, cuando te cierras dentro de tus fronteras, cuando no eres pro libre comercio, entonces la única forma de hacerte de recursos que no tienes no es mediante el intercambio comercial, sino como lo hizo Hitler invadiendo Polonia e invadiendo Rusia para hacerse el petróleo de Ucrania, como hoy Putin quiere hacer exactamente lo mismo. Entonces, en ausencia de libre comercio, la posibilidad bélica, la posibilidad de conflictos internacionales crece exponencialmente. Ese es el gran peligro de lo que hoy la sociedad pide, que se regrese a esos estadios anteriores que en una realidad actual son peligrosos. Víctor Samuel Palencia Alonso. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno que estoy con dos buenos amigos, aquí Adrián y Jorge. Bien, estoy de acuerdo en los antecedentes que marcan ellos, por ejemplo el colegio electoral, que sí es anacrónico definitivamente porque en el voto total gana Hillary por 150,000 votos. Es decir, aquí en México hubiera ganado, pero allá con la representación y el voto indirecto tienen otro proceso que definitivamente
el país que se le llama de la democracia, el paladín, dista mucho. Los iniciadores de esa democracia le tuvieron miedo al voto directo. Dijeron, ¿qué tal si un señor popular se viene? Lo que pasa hoy. ¿Verdad? Entonces, y también estoy de acuerdo con Jorge en el sentido de que el análisis de este problema lo podemos hacer de dos puntos de vista. El neoliberal, que a través de gobiernos, de las grandes utilidades, de la corrupción, de la impunidad, de las guerras, de lo que representa el neoliberalismo, definitivamente, y el de los movimientos sociales, que nos están dando ahorita, por ejemplo, y que lo estamos viviendo, que ya no están de acuerdo con esos gobiernos tradicionales, y la gente está pidiendo a gritos un cambio. Por ejemplo, ahorita las palabras serían cambio. ¿Por qué? Porque estaban hartos ya de un gobierno que fracasó, como es el de Obama. Pésimo gobierno. Con él se deportaron más de 2 millones de personas. Y hablaba que iba a ser una gran reforma para ayudarlos, para no deportarlos, para darles papeles, una gran demagogia. 2 millones de mexicanos. No más, no, de total. Y entonces ese gran problema de un gobierno que ya no le cree la gente, como aquí lo vivimos, un hartazgo, fue lo que provocó el cambio. Además de una mala política, pésima campaña, la señora Hillary es una pésima candidata, no comunica, no nada. Y además se dedicó a los medios, no hizo campaña de tierra, no fue a Wisconsin, que es la tierra de los demócratas, nunca fue y lo pierde por primera vez. Es decir, hay muchas señales. El señor Trump sí fue por tierra, hizo una campaña, al contrario, muy carismático, pero un ignorante, bélico, irreverente. Es decir, no entiendo yo cómo un país de ese tamaño vote por un señor de esa estatura. De veras que es... como antecedente también debemos de poner la entrevista del señor presidente Peña Nieto con Trump. Es un antecedente que ahorita retoma otro sentido, porque causó la salida de un secretario de Hacienda, Videgaray, que dicen que provocó esta entrevista. Es un antecedente fabuloso. Otro antecedente que es importante decir, ¿por qué gana Trump? Le falla. Hillary le apostó a 3, a los latinos. Gran parte de los latinos vota por Trump, el 29%. Los mexicanos votan 29% por Trump. Le fallan. Los jóvenes que traía el anterior, el que fue contrincante de ella, que ahora le llaman los 25 de los... Bernie Sanders. Sí, de 19 a 35 años, que son los que del Millions, que le llaman. Millennials. Esos también le fallan. Los nacidos en este siglo. Y los afroamericanos no votan, votan poco, y votan por Trump. Es decir, estaban hartos del señor actual presidente. Es decir, sí se requieren varios análisis. Y ahora otro problema que tenemos, las encuestas. Lo mismo que aquí en México. Y en Colombia, y en Inglaterra, y en Reino Unido, y en Francia. Son un desastre. Pero no solo ellos, también las apuestas. ¿Verdad? Fallaron también. Han fallado. Es decir, aquí en México no están fallando. Es decir, todo es que sí requiere. Esta elección nos da muchos elementos para un análisis donde podemos concluir cosas muy interesantes, pero nos están haciendo una llamada. Bien, vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento con ustedes. Continuamos en este análisis del fenómeno Trump en Estados Unidos en este pasado proceso electoral. Pregunta inmediata, ¿cuál hubiera sido la diferencia fundamental si gana Hillary? Porque bueno, finalmente hay muchos comentarios en el sentido de que nos hubiera ido peor con Hillary en términos de su actitud intensamente bélica
Lo dijo ella, lo dijo incluso en el tercer debate de que había que plantarle cara a Putin. Y pues su quehacer ha venido siendo bastante intenso, bastante bélico. Mismo Siria, por comentar lo último, tuvo actitudes muy fuertes ahí, tiene actitudes. Y bueno, pues se le vincula ahí con ventas de armas y todo ese tipo de cosas. ¿Qué hubiera pasado si gana Hillary? Bueno, en primer lugar quiero decirte, Carlos, que no podemos decir como mexicanos que en política norteamericana hay alguna ingenuidad y que en determinado momento pueda existir una gran simpatía por los mexicanos. No lo existe, no lo existe. Para ellos son business, son negocios, ellos cuentan sus números, sus dólares y ven en determinado momento a México qué es lo que les conviene, qué es lo que no les conviene. Entonces, en el caso de decir, bueno, pues realmente con Hillary hubiéramos llegado a una situación de bonanza, para mí es mentira, pero lo que sí tendríamos es cuando menos la garantía de un mayor respeto, que no lo tenemos precisamente dentro de todos los pronunciamientos que hizo Donald Trump en cuestión de los mexicanos, en cuestión del muro, en cuestión de lo que se refiere a los impuestos que quiere ponerle a las remesas, en relación a muchísimas cosas y muchísimas actitudes de agresión a nuestros propios migrantes, de agresión al propio país, de agresión a nuestra propia naturaleza, cuando no reconocen todo el trabajo y todo el esfuerzo que hacen los mexicanos en Estados Unidos. Bien. Estoy de acuerdo con ello. Hillary es diplomática, o más diplomática que Trump, y hubiéramos tenido una interlocutora en este caso que jugaba bajo reglas conocidas y aceptadas, y no bajo posturas absolutamente draconianas o radicales como lo está haciendo Trump. Si leímos, como muchos lo hicimos posteriormente, ya que ganó, su compromiso, su especie de carta compromiso con los norteamericanos, la de Trump, ahí él, en una postura draconiana, dice: voy a aplicar, invocar el artículo 2205 del Tratado de Libre Comercio. Invocar el artículo 2205, que es el penúltimo del Tratado de Libre Comercio, significa ejercer la posibilidad que tiene cualquiera de los tres miembros del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, México, Canadá, Estados Unidos, de mandar una carta al país que quiere denunciar, y en 6 meses puede denunciar el tratado, lo cual significa retirarse del tratado. El otro país, si no denuncia, pues sigue en el tratado, es decir, nosotros seguiríamos en todo caso con Canadá, pero no con Estados Unidos. Eso lo tiene como compromiso Trump con los que votaron por él. Voy a denunciar el tratado. Es decir, en 6 meses no habría tratado una vez que él entrara e hiciera su denuncia. Aquí tendría que ser aprobado por el Congreso, pero es un Congreso de mayoría republicana. Es decir, ahí es una postura draconiana. Con Hillary hubiéramos tenido la posibilidad de una negociación diplomática, de lo que México le va a proponer a Trump, que es: vamos a renegociar las partes del tratado que requieren actualización y que requieren modernizarse y adecuarse a los tiempos. Es algo muy diferente. Hillary hubiera platicado con la NATO, la organización de los países que son el bloque, digamos, que surge después de la Segunda Guerra Mundial para contener a Rusia, y hubiera en otros términos arreglado lo que pudiera requerir arreglo. Trump les dice: nosotros, señores, no vamos a estar pagando a la NATO ni vamos a estar pagando a la ONU, al contrario, ustedes nos tienen que pagar porque nosotros les vigilamos sus fronteras, nosotros les resolvemos sus conflictos bélicos e intervenimos en todos lados, ustedes nos tienen que pagar a nosotros. Sí, posturas absolutamente diferentes. Uno la dio un empresario, además un empresario que irrumpe, que rompe con todos los esquemas y las reglas del juego, que no conoce de eso, y de alguien que sí conoce y que jugaría con reglas conocidas y que podría lograr equilibrios funcionales. Bien. Para mí esa es la gran diferencia. Víctor. No, yo creo que Hillary pues sería más de lo mismo. Deportaciones a México, no le va bien con Estados Unidos. No, con cualquiera de los dos, idea muy mal.
Pero el otro es Y una... Pero con Trump es una incertidumbre. ¿Por qué? Porque dice una cosa y luego dice otra. Dice, voy a deportar a los 2 millones. Bueno, nomás a los criminales. Así juega. Pero todos Así somos juega. criminales. Ándale. Pero ¿quién es Trump? Trump es un empresario que 2 veces se ha ido a la derrota y 2 veces se ha levantado. Tiene un gran emporio. Firmó 10 compromisos que hoy los saqué allí. Son sus compromisos de 10 días, de 100 días. 100 días. 100 días, dice 1, la construcción de un muro, que va a sacar el acuerdo. 2, anular las medidas de Barack Obama en materia de inmigración, que daba permiso, tiene 2 acuerdos Sí. a los que eran papás de ciudadanos, Exacto. que les daba permiso estar ahí. 3, prohibir la entrada de refugiados. 4, adiós al TPP. ¿Qué es el TPP? El Acuerdo Transpacífico. ¿No está de acuerdo? No está. Fíjate. Y ya iba a la negociada, ya nomás faltaban los estados que la enmendaran en Estados Unidos. Dice 5, renegociar el tratado. Renegociar el tratado. Invocar el artículo 2205. Sí, aquí lo dice. El Tratado de Libre Comercio con México. Sí, así Y es. 6, cancelar fondos de lucha contra el cambio climático. Hay un acuerdo de 195 países Sí. y él ya dice, me retiro. 7, represalias contra China. Dice que la devaluación de China fue para Estados Unidos un golpe tremendo, Que manipula su moneda. que manipula su moneda y afecta a Estados Unidos. Pues como él, son medidas válidas. 8, nombrar un nuevo juez para la Corte Suprema. Y con eso ahorita son 4-4. Nombrando él ya va a tener mayoría. Y tiene mayoría en las 2 cámaras. ¿Quién va a parar a este señor? Va a tener los 3 poderes de su partido. Es terrible lo que le espera a México. 9, limitar los mandatos de los congresistas. Dicen que, párale, nomás puedes meter 2 leyes. No estarle mete. No. Estúdialas bien y propon. Quizás si los republicanos se lo permitan. 10, una ley para reducir impuestos de la clase media. Es decir, ¿y cómo va a cubrir el déficit? Claro. Es decir, está interesante. Pero dice, su discurso ha sido, no habrá ciudadanía si accedes de forma ilegal. Critica la visa H-1B que permite a los empleadores contratar extranjeros. Ahora, Lorenzo Meyer hace una muy buena declaración, hoy mismo. Dice, declaró, dice, ayer con Salinas enganchamos nuestro carrito al tren norteamericano, que ellos nos jalarían y nosotros íbamos a donde ellos querían. Pero ahora Trump quiere desenganchar ese carrito y dejarnos en la mitad de la nada para ver qué hacemos. La deplorable imagen de México, ganada a pulso con malos gobiernos e instituciones corruptas, no dejan margen de maniobra. Y ahora se señala que somos chivo expiatorio porque nos robamos los empleos norteamericanos, pues es una pésima coyuntura. Trump afectará a los mexicanos. Llevará tiempo lograr nuevos socios comerciales, nuevos mercados, porque actualmente el 80% de los productos que exportamos van a Estados Unidos. A la larga es una buena medida para no depender tanto de ese país. Bien. Bueno, es una realidad, pues, de que la política de Donald Trump, nuevo presidente de Estados Unidos, ahorita presidente electo, pues, va a deportar mexicanos. Así es. Que ya lo ha estado haciendo Obama, pues eso no podemos, hacernos los Hay invidentes, ¿no? 33.7 millones de mexicanos allá. Un Bien. tercio casi de la población. Hay 4 millones. Pero aquí el asunto es, ¿qué está haciendo gobierno del Estado? ¿Qué debe de hacer Durango? ¿Qué debemos de hacer? Esto es lo clave. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué está haciendo gobierno del Estado preparándose para recibir estos mexicanos y sobre todo duranguenses? Gobierno del Estado, conocedor del desarrollo de Durango, culturalmente Durango. ¿Qué se debe de hacer? Mira, se acaba de implementar un programa a nivel nacional, a nivel federal, por parte del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Está a cargo del Instituto Nacional de Migración. Directamente a Durango, ahorita ya le radicaron 5.800.000 pesos exclusivamente para que todo aquel migrante repatriado
que llegue a Durango no ande mendigando una limosna en la calle, no ande buscando si es de Canelas o si es de Topia, cómo regresarse o cómo irse a su lugar de origen. Se está analizando exactamente cuáles son los municipios donde ya nos empezaron a llegar, porque es un programa que ya viene, que se va a agudizar más ahora con Trump y que el gobierno federal acaba de implementar con los gobiernos estatales este programa. Es nuevo, acaba de iniciarse la semana pasada y ahorita por lo pronto hay radicados ya aquí en el estado 5.800.000 pesos para empezar a mitigar este problema ahorita para lo que es este programa ¿Quiénes pueden invernal. accesar a eso? ¿Los que vienen de allá? Todos el que venga de allá, todo aquel que tenga en determinado momento lo que es la repatriación, que busca en ese momento llegar a su comunidad de origen. Aquel que en determinado momento desee llegar a su comunidad donde está su familia, donde salió y donde en determinado momento ¿Cómo le también... puede hacer para accesar? ¿Dónde hay que registrarse? ¿A quién hay que...? En la Secretaría de Desarrollo Social del Estado es el área que así consideró conveniente el gobierno federal. El recurso llegó directamente a la Secretaría de Finanzas y se va a aplicar la política dentro de la Secretaría de Desarrollo Social. La Secretaría de Desarrollo Social está a la vez implementando un programa de que no nada más te den palonche o te den en ese momento para que puedas tú trasladarte a tu lugar de origen, a pagarte el camión o pagarte tu traslado, sino que está buscando también de qué manera suaviza un poquito el problema económico de esa persona mientras le llega su equipo, su maleta, sus enseres o lo que le van a mandar en efectivo. Le van a dar un dinero en efectivo para que en ese momento también pueda buscar la manera de en una esquina vender unas tortas o vender unas gorditas o vender algo para que en ese momento él pueda generar una autosuficiencia. No se le va a dar para un negocio, no se le va a dar para una cosa establecida, pero para que cuando menos pueda tener algo informal. Jorge, usted fue secretario de Desarrollo Económico en el gobierno, ya lo dijimos, de Guerrero Mier, y conoce bien nuestra entidad. Debe de haber alternativas en cada uno de los municipios y regiones, de las 5 regiones en que se divide Durango, para arraigar e impulsar a toda la gente que viene de allá. ¿Cuál es su punto de vista? Mira, Víctor Samuel ahorita decía algo importante. Dependemos en el 82% de lo que vendemos y con lo que captamos divisas de Estados Unidos. Por el lado de las remesas, que el año pasado fueron alrededor de 24,000 millones de dólares de remesas a todo México y alrededor, si mal no recuerdo, de 400 millones de dólares para Durango, que es mucho dinero, están en riesgo súbito de que las dejemos de recibir. Con ocasión de la apertura comercial, los sectores tradicionales, la economía tradicional, se vio afectada. Fundamentalmente en Durango, la gran industria del centro del estado, que fue la industria forestal. Se decidió, a mí me tocó recibir a quienes estaban en la mesa de negociaciones con los norteamericanos en el sector forestal, para que visitaran el bosque de Durango. Y visitaron el bosque de Durango como visitaron el de Michoacán, como visitaron el de Chihuahua y el de Chiapas, etcétera. Y su conclusión llana decía, nos estamos acabando el bosque. Si no le paramos, nos lo vamos a acabar. Y estábamos hablando de 1991, 92, cuando se empezaron las negociaciones. En el Tratado de Libre Comercio, que entra en vigor el 11 de enero de 1994, un sector que se abrió al 100% con Estados Unidos y con todo el mundo fue el sector forestal. Y empezamos a importar Triplay de Meranti, que venía de Indonesia, y pino radiata de Chile para hacer el finger joint, porque el pino de Durango es muy duro. Y salía más barato el pino radiata, traerlo por Mazatlán, bajarlo en Mazatlán, y a Durango que tumbar un pino en la Sierra de Durango y ponerlo en Durango. Bien. Pero supuestamente salvamos al bosque. Yo me pregunto si en realidad salvamos al bosque. Si subimos por allá hacia Ciénega de Nuestra Señora o hacia Potrero de Chaires o Mesa de Návar y vemos el bosque del noreste, que es la cuenca del Nazas, y lo comparamos con el bosque que conocimos hace 8 años, ya no digamos hace 20 o 30 antes de Proformex.
pues del bosque nuestro no queda mucho. Entonces, tenemos que recurrir a los sectores tradicionales, al sector ganadero. Pero hoy en día se ha construido del 94 para acá en Durango un sector industrial exportador que da empleo a casi 40,000 trabajadores. Y que con una medida de cancelación del Tratado de Libre Comercio se vería inmediatamente afectado. Por ahí en lo que leyó Víctor viene un párrafo en donde dice: hay 2 millones de criminales en nuestras cárceles que son de origen latino. A esos se los vamos a mandar a los países de origen. Muchos de esos serán mexicanos. Entonces, de acuerdo con esto, lo primero que estaríamos recibiendo de regreso serían precisamente criminales. Eso es un problema. Número 2, un desempleo creciente. Tenemos que diversificar nuestro mercado. Sí. Hay algo que te voy a señalar que si te pones del lado norteamericano dices, ¿cómo es posible? La relación comercial entre México y Estados Unidos, gracias al tratado, es favorable a México por 122 mil millones de dólares del 2015. Es decir, lo que le vendimos a Estados Unidos menos lo que le compramos a Estados Unidos nos dio una ventaja de 122 mil millones de dólares. Pero resulta de que lo gastamos comprándole a todo el mundo. A Estados Unidos le compramos realmente poco. A China le compramos casi 70 mil millones de dólares en el 2015. Entonces yo voltearía a ver, a China le compramos 70 mil millones de dólares y le vendimos menos de 5 mil. Bien. ¿Qué le estamos comprando a China? Entonces hay que dejarle de comprar y hay que fabricar internamente muchísimas cosas. Primero lo que le estamos comprando a China. Estamos dilapidando el beneficio de la relación comercial con los norteamericanos. Bien. Y los norteamericanos han de decir, bueno, tengo una relación comercial que te favorece a ti para que tú favorezcas a China. Claro. Ok. Muy difícil situación. Imagínate, ¿de qué cantidad estamos hablando? Se dice que hay otro Durango ciudad. Allá. Sí. Alrededor de 600, 400, dicen unos 500, de 400 a 600 mil personas. Dicen los conocedores. ¿Qué vamos a hacer con ese? Ahora, no es el problema de que lleguen. El problema es que ya no entran divisas, que es uno de los mayores ingresos que tiene el Estado. Las divisas de ellos. Entonces, sin divisas de ellos y con ellos aquí, es un gran problema. Claro. Que efectivamente también es un reto y una oportunidad. Como dice muy bien, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que estamos necesitando? Tenemos recursos naturales, pero no les damos el valor agregado. Ese es el gran problema de nuestro Estado. Es decir, ¿dónde está el oro? ¿Dónde está? Y somos de los 5 primeros lugares de explotación de oro. ¿Y qué hacemos? ¿Dónde está el beneficio? Plata, somos primero, segundo lugar, tercer lugar, ahí andamos. ¿Dónde está el beneficio en Durango? Dime una cosa que haya dejado eso. Bosque. Somos inmensamente ricos. ¿Y dónde están las fábricas? Nomás vemos pasar los troceros. ¿Qué pasa con nuestra iniciativa privada? ¿Pasa que está privada de iniciativa? ¿O qué pasa? Y son años y años. Y es un grave rezago en todos sentidos, económico, político y social. Y volvemos a ver lo mismo y las mismas carencias, los mismos problemas. Yo hace 30 años escribí un libro sobre los problemas económicos de Durango. Lo releo y parece que estoy releyendo lo que está actual. Vigente. Pero están peor. En algunos aspectos. Sí. Porque se nos está acabando el bosque. Porque lo explotamos irracionalmente. Porque no le damos valor agregado. Los ríos contaminados. Ven nuestros ríos. Es decir, ¿a qué vienen los canadienses y los Estados Unidos? Nuestras minas nos las explotan y nos arrojan la basura a los ríos. Y no hay ningún beneficio social al pueblo. ¿Qué nos dejan? Se van porque ya se explotó la mina. Nos dejan enfermo en pueblo, deshabitado. Ahí están muchos pueblos fantasmas. Enfermos. Es un problema real. Y los jales contaminando la tierra y la tierra contaminando el agua. Y todo lo demás es un círculo vicioso. Sí. Exacto.
Entonces, ahí es donde debemos empezar. Esta es la gran oportunidad, Durango, para efectos de decir, alto, mis recursos naturales. ¿Qué necesito? ¿Qué requiero? ¿Qué estudios? Estudios hay muchísimos. ¿Qué se requiere? La voluntad política, sin duda alguna, y sobre todo, la iniciativa privada. Claro. Porque es la que debe generar los empleos, no el gobierno. La iniciativa privada. Si alguna culpable es la delincuencia y nuestros jóvenes que se van a la drogadicción, sin duda es la iniciativa privada, porque ella es la obligatoria de crear los empleos. El gobierno crea las condiciones, pero no los genera. Pero aquí el mayor empleador, como dice Adrián, es el gobierno. 50,000, 35,000 maestros. Es decir, ¿dónde están? ¿Qué genera? Bien. Es un caos. No sé si me permite. Última, no, ya por razones de tiempo, discúlpame, ya nada más que ya cambiando de tema, ya analizamos muy superficialmente la situación de la elección de Trump de manera inmediata, con su gran capacidad de síntesis. ¿Qué pasa con la cuestión de los amparos? Hay una situación de temor, de crisis, al menos en el escenario político ahí que se ha estado viendo. ¿Qué pasa con los amparos? 25 amparos. Bueno, ya ahorita ya subieron a 30. En primer lugar. En segundo lugar, quiero decirte que cualquier mexicano, tú y yo, todos, sí, tenemos derecho a ampararnos ante la justicia federal. Si algo tememos, si algo debemos. Si no debes nada, no temes nada, pues no tienes por qué ampararte. Entonces, ahorita de lo que sí te puedo informar y te puedo decir, que no existe ninguna orden de aprehensión contra todas esas personas que se están amparando. Sí existe, por supuesto, auditores, contadores especializados que en ese momento están revisando las irregularidades que se encontraron dentro de los dos procesos de entrega-recepción. El primero, que concluyó el día 14 de septiembre, que hubo omisión y ocultamiento de datos. El segundo, que terminó hace 10 días, que fueron los 30 días hábiles después del día 15 de septiembre, y donde se encontraron muchísimas cosas y muchas cosas todavía que se están investigando. Toda la ciudadanía sabe, desde que no nos quisieron dar y no nos quisieron informar, y a los medios de comunicación también quisieron engañar con la cuestión de la cuenta pública, de la deuda pública, de todos los problemas que hay con los PIBs, de que nada más decían que había 6,500 millones de pesos, que era lo que estaba registrado en Hacienda. No es así. O sea, sabemos que es superior a los 15,000 millones. Cada vez vemos los compromisos de gobierno del Estado que tenía con otras instituciones. Cada vez vemos que en COSITES se deben 140 millones de pesos, que se deben en diferentes, en el Fondo de Desastres Naturales, son más de 600 millones de pesos. De los 1,200 que se están solicitando, tiene que poner la mitad del gobierno del Estado. No se pusieron en el 2014, no se pusieron en el 2015 lo que correspondía. Y además de eso también traemos problemas como pensiones, que está totalmente quebrada. Tenemos problemas de que dentro de los PIBs, de los 5,800 millones de pesos, esa obra a 20 años, donde los duranguenses tienen que estar pagando a 20 años, están destrozadas esas carreteras, puentes, todo lo demás, y se tiene que revisar. Esas personas que en determinado momento contrataron esos PIBs no tienen ni oficina, ni tienen absolutamente nada aquí, ni tienen equipo y mantenimiento para sí cobrar 20 años, pero no darle mantenimiento a la obra que hicieron durante 20 años. Incumplir. Exacto. Entonces son muchas las circunstancias, son muchas las situaciones, y bueno, realmente volviendo a lo mismo, el amparo, pues cualquier mexicano tiene derecho a ampararse de la justicia, pero de que haya alguna orden de aprehensión con todos ellos, no. Inclusive, muchos de ellos siguen colaborando y siguen trabajando para el gobierno del Estado. En el vigente. En el vigente, así es, efectivamente. Jorge. Hay una invocación del presidente de la República a ser optimistas. Bueno, sí debemos de ser optimistas, ¿verdad? Y debemos de hacer lo que proponía Víctor. Bueno, vamos buscándole a ver en dónde estamos fallando, y vamos a diversificar la relación comercial, y yo propongo, vamos a buscarle al filete de 70,000 millones que le estamos comprando a China y ver qué tantas cosas podemos volver a producir en México, como antes producíamos pantalones y producíamos telas y producíamos tantas cosas. Y no hablo de telas de mezclilla, sino de telas para este tipo de trajes, etcétera, ¿no? Volverlo a hacer. Y lo otro, bueno, Trump dice que es un ganador.
se tiene que disociar de ser empresario a empezar a ser político. Y si verdaderamente sigue con su espíritu de ganador, bueno, va a ganar si hace un buen gobierno, si no descarrila a Estados Unidos y si no descarrila al mundo. Entonces, pues una luz de optimismo es que este hombre quiera ganar siendo gobernante y por lo menos logre ser un buen gobernante para su país y con efectos positivos para todo el mundo. Bien. Ese es, digamos, el as de oportunidad que podría haber ahí en la personalidad de este orate, que así lo califiqué yo, todo este proceso, que ahora es bien, presidente electo de Estados Unidos. Víctor Samuel. Creo que es bueno. Amparos. No hay opiniones. No, ante el panorama, 30 amparos son poquísimos. Ah, ok. Y muy pocos. Ya para concluir. Para concluir, las grandes perdedores de México, Margarita Zavala, con la pérdida de Hillary, el Marcelo Ebrard, que anduvo haciendo allá campaña para los latinos, y sin duda Carlos Slim, que con su periódico New York Times también le apostó. Yo creo que son... Oye, los cantantes. Sí. ¿Qué es eso que venga un cantante aquí? Imagínate que vengan unos cantantes de acá, de allá a Estados Unidos, a cantarle, a hacer proselitismo por un candidato mexicano. Vicente Fernández. No más. No, y Gael y Ratti, todos fueron un mundo. Imagínate de aquí nos desgarramos las vestiduras si alguien viene a hacer algún proselitismo. Y yo creo de conclusión que vamos a aprovechar esta oportunidad que nos brinda la situación actual, la incertidumbre, y a verdaderamente crear las bases para un desarrollo bien nacional y estatal. Bien, pues agradecemos mucho que nos hayan acompañado, de verdad, lo valoramos en todo lo que valga la redundancia 3 veces. Agradecemos al secretario general de Gobierno, Adrián Alanís Quiñones, arquitecto, Jorge Andrade Cancino, doctor en economía, ¿verdad? No, de una vez. Sí, es doctor. Sí, ¿verdad? Sí. Y Víctor Samuel Palencia Su servidor. Les agradecemos que nos hayan acompañado, ya los escucharon ustedes, grandes conclusiones y análisis. Esperamos que les haya servido. Les recordamos que en 1 hora ya lo podrán estar viendo este mismo espacio de Pico de Gallo en YouTube, digitando YouTube. Que tengan muy buen día y abríguense si no requieren salir de su casa y quédense. Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, Carlos.